Buenas tardes, mi nombre es Klaus Bengochea y yo vengo a darles una pequeña introducción sobre lo que fue el proceso de integración de la región del Caribe. CARICOM es la cúspide de este proceso integracionista y sus antecedentes vienen dados desde la Federación de las Indias Occidentales en 1958. Esta Federación de las Indias Occidentales comprendía 10 territorios de la región del Caribe, como lo fue Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat y el entonces Saint Kitts, Nevis y Anguila, Santa Lucía, San Vicente, Trinidad y Tobago. La federación fue fundada por los británicos con la ley de la Federación del Caribe en 1956 con el objetivo de establecer una unión política entre sus miembros. La capital federal se encontraba en Trinidad y Tobago durante su breve existencia de 1958 a 1962. Una serie de cuestiones fundamentales se debatieron con el fin de fortalecer la federación. Entre ellos estaban los impuestos directos por el gobierno federal, la planificación central para el desarrollo, el establecimiento de una región aduanera regional, la reforma de la Constitución federal. El tema de los impuestos directos fue particularmente controvertido. La federación no se le permitió imponer impuesto a la renta por lo menos durante los primeros 5 años de su existencia. Sumado a esto, fueron las enormes diferencias en las posiciones entre los territorios con respecto a cómo deberían establecerse otros impuestos federales. La federación, sin embargo, enfrentó otros problemas. Estos incluyen la gobernanza y las estructuras administrativas impuestas por los británicos, desacuerdos entre los territorios de las políticas, en particular con respecto a los impuestos y la planificación centralizada, una falta de voluntad por parte de la mayoría de los gobiernos territoriales a entregar su poder al gobierno federal, y la ubicación de la capital federal. El punto decisivo a lo que llevó a la desaparición de la federación fue la retirada de Jamaica, que era el miembro más grande, después de la realización de un referéndum nacional en 1961, por su participación continua en la disposición. Los resultados del referéndum mostraron un apoyo contundente a la retirada de Jamaica de la federación. Esto iba a dar lugar a un movimiento dentro de Jamaica para poder lograr su independencia nacional de Gran Bretaña. La federación colapsó en enero de 1962 con la retirada de todos los miembros. La Asociación de Libre Comercio del Caribe fue fundada por Antigua y Barbuda, Barbados, Guyana y Trinidad y Tobago el 15 de diciembre de 1965. La firma del acuerdo fue en Bahía de Dickinson, Antigua. A ellos se unieron el 1 de julio de 1968 Dominica, Granada, Saint Kitts, Nevis, Anguila, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. El 1 de agosto de 1968 se unió Montserrat y Jamaica. Y por último, en 1971, Belice, que era entonces las Honduras británicas. Estos países del Caribe habían convertido recientemente independientes y CARIFTA fue destinado a unir sus economías para darles una presencia conjunta en la escena internacional. Concretamente, CARIFTA está dirigida a promover el desarrollo equilibrado de la región del Caribe a través de el aumento del comercio, la compra y venta de los bienes entre los Estados miembros, la diversificación del comercio, la ampliación de la variedad de los bienes y los servicios disponibles para el comercio, la liberación del comercio, la eliminación de los aranceles y las cuotas sobre los bienes producidos y comercializados en la zona del Caribe, garantizar una competencia leal, la creación de reglas para todos los miembros, antidumping. Además de proporcionar el libre comercio, el acuerdo buscó asegurar los beneficios del libre comercio se distribuyen equitativamente entre los países miembros, promover el desarrollo industrial, promover el desarrollo de las industrias del coco a través del acuerdo sobre aceites y grasas, que fue significativo en muchos países menos adelantados, racionalizar la producción agrícola, pero en el interín facilitar la comercialización de los productos agrícolas de especial interés para los países menos adelantados, a través de un protocolo llamado Protocolo de Comercialización Agrícola, y además proporcionar un periodo más largo para eliminar los derechos de aduana sobre determinados productos que eran más importantes para los ingresos de los países menos adelantados. En 1973 se convirtió CARIFTA en lo que ahora conocemos como la Comunidad del Caribe, CARICOM. El Tratado de Chaguaramas, que estableció la Comunidad del Caribe y el Mercado Común del Caribe, fue firmado por Barbados,
Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago el 4 de julio de 1973. En Chaguaramas, Trinidad y Tobago. Entró en vigor el 1 de agosto de 1973. La Comunidad del Caribe y el Mercado Común del Caribe reemplazó a la Asociación Caribeña de Libre Comercio, CARIFTA, que dejó de existir el 1 de mayo de 1974. El Tratado de Chaguaramas fue híbrido jurídico, que consiste en la Comunidad del Caribe como una entidad jurídica independiente del Mercado Común del Caribe, que tenía su propia personalidad jurídica discreta. De hecho, la separación legal de estas dos instituciones se destacó por la elaboración de dos instrumentos jurídicos diferenciados: el Tratado Constitutivo de la Comunidad del Caribe y el Acuerdo Constitutivo del Mercado Común. Este arreglo institucional facilitó a los estados que se adhieren a la comunidad para no ser partes del mercado común. Además de las cuestiones económicas en los instrumentos comunitarios, se abordaron cuestiones de coordinación de política exterior y de cooperación funcional. Los temas de la integración económica, en particular los relacionados con los acuerdos comerciales, se abordaron en el anexo del mercado común. Debido a esta identidad jurídicamente separada del mercado común regional, era posible que las Bahamas pasase a convertirse en un miembro de la comunidad en 1983, sin entrar en el mercado común. Los países miembros de esta integración regional son Antigua y Barbuda, el 4 de julio de 1974, la Mancomunidad de las Bahamas, el 4 de julio de 1983, Barbados, el 1 de agosto de 1973, Belice, 1 de mayo de 1974, la Mancomunidad de Dominica, el 1 de mayo de 1974, Granada, 1 de mayo de 1974, la República Cooperativa de Guyana, el 1 de agosto de 1973, la República de Haití, que fue miembro provisional el 4 de julio de 1998 y pleno miembro de CARICOM en 2002, en julio de 2002. Jamaica, el 1 de agosto de 1973, San Cristóbal y Nieves, el 26 de julio de 1974, Santa Lucía, el 1 de mayo de 1974, San Vicente y las Granadinas, el 1 de mayo de 1974, la República de Surinam, el 4 de julio de 1983, Montserrat, 1 de mayo del 74, luego de su independencia del Reino Unido, la República de Trinidad y Tobago, que es uno de los que suscribió el 1 de agosto de 1973, y los miembros no asociados, que son Anguila, el julio de 99, Bermudas, el 2 de julio de 2003, Islas Caimán, el 16 de mayo de 2002, y las Islas Turcas y Caicos en el 91, y las Islas Vírgenes Británicas en julio de 91. El tratado revisado. En 1989, cuando los jefes de gobierno tomaron la decisión de transformar el mercado común en un mercado único y a la economía en la que los factores se mueven libremente como base para la producción competitiva a nivel internacional de bienes y prestación de servicios, se decidió también que para que la transformación diera lugar, el tratado tenía que ser reformado. En 1992, tras la adopción del informe de la Comisión de las Indias Occidentales, un grupo de trabajo intergubernamental se estableció para trabajar en la revisión del trabajo. Entre 1993 y 2000, el grupo de trabajo intergubernamental, que fue compuesto por representantes de todos los Estados miembros, produjo 9 protocolos con el propósito de modificar el tratado. Estos 9 protocolos más tarde se combinaron para crear una nueva versión del tratado, llamado formalmente el Tratado Revisado de Chaguaramas, que establece la Comunidad del Caribe, incluyendo la CARICOM Single Market and Economy. Los derechos de emisión se han hecho para la posterior inclusión en el tratado revisado por medio de protocolos adicionales. Las nuevas cuestiones, tales como el comercio electrónico, la contratación pública, el comercio de mercancías procedentes de zonas francas, la libre circulación de bienes y los derechos contingentes sobre la libre circulación de personas. Los objetivos de la comunidad, definidos en el artículo 6 del tratado revisado, son: 1. La integración económica de los Estados miembros a través del establecimiento de un régimen de mercado común.
2. La coordinación de las políticas exteriores de los Estados miembros. 3. Un mejor nivel de vida de trabajo, impulsar el pleno empleo de trabajo y otros factores de la producción. 4. Acelerar el desarrollo económico, coordinado y sostenido, apoyar la expansión del comercio y las relaciones económicas con terceros estados. 5. Mejorar los niveles de competitividad internacional de la organización para aumentar la producción y la productividad, el logro de un mayor grado de influencia económica y la eficacia de los Estados miembros para hacer frente a los terceros estados, grupos de estados y entidades de cualquier tipo. 6. Mejorar la cooperación funcional, incluyendo el funcionamiento más eficiente de los servicios comunes y actividades para el beneficio de sus pueblos. 7. La promoción acelerada de un mayor entendimiento entre sus pueblos y el avance de su desarrollo social, cultural y tecnológico. 8. La intensificación de las actividades en áreas como la salud, la educación, el transporte, las telecomunicaciones y la industria. Los objetivos del CARICOM principalmente se resumen en el establecimiento de un mercado común con el propósito de impulsar la mayor integración, buscar lograr fortalezas comunes entre los países que mejoren su calidad de vida y el desarrollo sostenido para posicionarlos de manera más atractiva en materia de competencia internacional. Se puede ver la evolución de CARICOM en dos etapas fundamentales establecidas por periodos de tiempo. Primera etapa tenemos de 1973 al 89, refiriéndose al primer tratado. Desde finales de los años 50 y durante los 60, bajo el continuo fortalecimiento del Estado, se fijaron objetivos de política económica con vistas a alcanzar el desarrollo. Los elementos centrales de tal política eran la industrialización, la sustitución de importaciones y el estímulo de las exportaciones. El activo proteccionismo se consideraba la protección como variable obligada del empeño del desarrollo. La pieza clave que sustentaba todo el funcionamiento del modelo era la inversión extranjera. A la misma se le crearon las mejores condiciones, tales como bajos o inexistentes impuestos, abundante y barata mano de obra. El modelo duró hasta que fueron aumentando las desigualdades económicas y sociales. Además, en Jamaica, Granada, Guyana y otros países se produjeron fuga masiva de capitales tanto nacionales como extranjeros en la década de los 70. A contrapelo de las expectativas, la industria establecida por la inversión extranjera no trajo consigo los efectos que se habían previsto. No contribuyó a crear las necesarias relaciones intersectoriales, ni a solventar el crecimiento de desempleo. El sector agropecuario estuvo controlado cada vez más por el capital extranjero y no por el nacional como se había previsto. Y adicionalmente, con el incremento de la mecanización en la actividad, se generó un incremento de migración del campo a las ciudades. Durante este proceso se manifestó que el gobierno se convirtió en dueño de empresas públicas o en socio de compañías transnacionales. En esta primera etapa, profundamente proteccionista, un importante mecanismo delineado para fortalecer la especialización y completación de la producción en el área. Sin embargo, CARICOM en gran medida falló en el objetivo estratégico de alcanzar significativos beneficios provenientes del uso complementario de los recursos naturales y humanos de la región y en aprovechar las potenciales economías de escala. En la primera etapa de la conformación del CARICOM, el Estado fomentó principalmente el estímulo a la industrialización para evitar al 100% las importaciones e incentivó a la inversión extranjera, con el propósito de que los países cubrieran sus propias necesidades por medio de la producción nacional. La segunda etapa, que es de 1989 a hoy en día, el Gran ANSE en Granada en julio de 1989, en ocasión de celebrarse la 10ª conferencia de los jefes de gobierno de CARICOM, el primer ministro de Trinidad y Tobago emitió una declaración llamando a un viraje en el funcionamiento de la comunidad que permitiera enfrentar exitosamente la globalización y evitar la marginación total del área. Estas ideas, conjuntamente con las de Informe Poborn, fueron aprobadas por los jefes de gobierno y se conocen como la Declaración de Gran ANSE. En ella se estableció la decisión de fortalecer el proceso integrador a fin de configurar un mercado y una economía únicos en un breve plazo.
Alcanzar dicho resultado presuponía el establecimiento de 4 libertades básicas: el libre intercambio de mercancías, el libre intercambio de servicios, la libre movilidad de personas y la libre movilidad de capitales, así como la armonización de las políticas macroeconómicas de los países miembros, cuyos rasgos principales serían el mercado como principal asignador de recursos, un papel menor del Estado en la economía y un equilibrio de las variables económicas, la desregularización de la economía. También se acordó una política más abierta al comercio internacional, que se plasmó en un programa de arancel externo común, muchas veces propuesto y nunca antes alcanzado, a la vez que se conocía la necesidad de elevar su competitividad internacional en sus economías. En el informe Bohr, el desarrollo del Caribe para el año 2000, perspectivas y políticas, se señalan las razones básicas de las profundas transformaciones que debían realizarse en CARICOM y en los propios países que lo conforman, con el objetivo de enfrentar con éxito los desafíos de la economía global. Dichas palabras fueron publicadas en 1988 e incentivó la conformación de la segunda etapa de CARICOM. Los órganos principales o estructura organizativa de CARICOM es la siguiente: conferencias de jefes de Estado y Consejo de Ministros. Ambos son los órganos superiores de esta organización. Los órganos principales son asistidos por 4 consejos y 3 comisiones y una secretaría que constituye el principal órgano administrativo. Los consejos: Consejo de Finanzas y Planificación, Consejo de Comercio y Desarrollo Económico, Consejo de Relaciones Internacionales y los Consejos de Desarrollo Humano y Social. En las comisiones tenemos el Comité de Asuntos Legales, que da asistencia legal a los órganos y comités. El Comité de Presupuestos examina el presupuesto y trabaja en el programa de la Secretaría. También da recomendaciones al Consejo de Ministros. El Comité del Banco Central de Gobernadores da con recomendaciones al Consejo de Finanzas y Planificación en materia monetaria y fiscal. Los instrumentos económicos para la integración. Afirma el señor James Moss Solomon que la Comunidad del Caribe, comúnmente denominada CARICOM, está compuesta por 14 Estados miembros soberanos. El CARICOM ocupa un espacio total de 472 kilómetros cuadrados y su población alcanza la cifra de 15.044.000 habitantes. El Producto Interno Bruto en conjunto en CARICOM se estimó en el 2004 en aproximadamente 29.440.000 dólares, con un Producto Interno Bruto per cápita de 2.628 dólares en ese mismo periodo. Los Estados miembros de CARICOM, si bien comparten historias similares, se diferencian en cuanto a dimensiones económicas, niveles de desarrollo económico y una producción diferenciada, de lo cual se derivan distintas estructuras de exportación. Esta diferenciación entre los Estados miembros se ve reflejada en la categorización de sus miembros. Países más desarrollados, MDC en sus siglas en inglés. Agrupación integrada por Barbados, las Bahamas, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago, y los países menos desarrollados, LDC en inglés, donde están todos los estados restantes. Por otro lado, el Tratado Revisado de Chaguaramas creó la Comunidad del Caribe y el Mercado Común y Economía Única de CARICOM, SCME en inglés, en 2001. El CSME, es lo que vengo a explicar ahora, es el surgimiento del mercado único. Implantó la Comunidad del Caribe como un solo mercado interno, unificado y abierto, en el que se eliminarán todos los obstáculos intrarregionales para el movimiento de bienes o servicios. El derecho al establecimiento y el libre movimiento de mano de obra especializada. Las siguientes categorías dentro de la mano de obra especializada de CARICOM pueden ser elegidas para disfrutar de un movimiento libre: graduados universitarios, trabajadores de medios de divulgación, deportistas, artistas y músicos. Los Estados miembros están en este momento revisando la elegibilidad de las siguientes categorías de mano de obra para otorgarles libre movimiento: proveedores asalariados de servicios, empresarios, personal técnico, administrativo y de supervisión.
La meta final que se persigue alcanzar es el libre movimiento de todas las categorías de mano de obra a lo largo y ancho de la comunidad del Caribe. Contrario a las épocas tempranas de CARICOM, el comercio intrarregional ya no es el eje central de la integración económica. Para los Estados miembros, el CSME es considerado como el medio para mejorar la competitividad internacional de la región. Por consiguiente, para hablar de los instrumentos financieros es fundamental hacer referencia acerca de sus órganos económicos, es decir, el COFAP y el COTED. El COFAP es el Consejo de Finanzas y Planeación, que está integrado por ministros designados por los Estados miembros que tienen la responsabilidad principal de la política de coordinación económica y la integración financiera y monetaria de los Estados miembros, donde se debe establecer y promover medidas para la coordinación y la convergencia de las políticas macroeconómicas de los Estados miembros y para la ejecución de una política armonizada sobre la inversión extranjera. Promover y facilitar la adopción de medidas para el año fiscal y de cooperación monetaria entre los Estados miembros, incluido el establecimiento de mecanismos de acuerdos de pago. Recomendar medidas para lograr y mantener la disciplina fiscal de los gobiernos de los Estados miembros. En espera del establecimiento de una unión monetaria de la comunidad, podrá recomendar las disposiciones para la libre convertibilidad de las monedas de los Estados miembros sobre una base de reciprocidad. Promover el establecimiento y la integración de los mercados de capitales en la comunidad. Llevar a cabo las funciones adicionales remitidos a la conferencia que surja bajo este tratado. El COTED, que es el Consejo para el Comercio y el Desarrollo Económico, está integrado por ministros designados por los Estados miembros, donde queda como responsable de la promoción del comercio y el desarrollo económico de la comunidad. En particular, COTED deberá promover el desarrollo y supervisar el funcionamiento del CSME, evaluar, promover y establecer medidas para mejorar la producción, control de calidad y comercialización de los productos industriales y agrícolas a fin de garantizar su competitividad. Establecer y promover medidas para acelerar la diversificación estructural de la producción industrial y regional de la forma agrícola de manera sostenible e integrada. Determinar y promover medidas para el desarrollo acelerado y la comercialización de los servicios. Promover y desarrollar políticas y programas para facilitar el transporte de personas y de mercancías. Promover medidas para el desarrollo de la energía y los recursos naturales de manera sostenible. Establecer y promover medidas para el desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología. Promover y desarrollar políticas para la protección y preservación del medio ambiente y desarrollo sostenible. Promover y desarrollar, en colaboración con el Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias, políticas coordinadas para la mejora de las relaciones económicas exteriores y en comercio de la comunidad. Llevar a cabo las funciones adicionales remitidas a la conferencia que surja bajo este tratado. Los mecanismos de integración vienen a ser los siguientes: el mercado único de CARICOM y la política comercial de la comunidad. Para hacer negocios con CARICOM es fundamental entender la política comercial de la comunidad. La política comercial de la comunidad está diseñada para lograr la plena integración de los mercados nacionales e internacionales de los Estados miembros en un mercado único, unificado y abierto, mediante políticas, instrumentos y medidas que liberen el comercio entre los Estados miembros y la operación de una política común de protección. La política común de protección de CARICOM, CCP, para lograr llevar a la realidad la política comercial de la comunidad caribe, CARICOM opera una política común de protección, Common Protection Policy, CCP, en sus siglas en inglés. La política común de protección dispone de la eliminación paulatina de las restricciones cuantitativas sobre las importaciones desde terceros países y la coordinación de las relaciones comerciales de los Estados miembros con terceros países o grupos de terceros países, así como la implementación del arancel externo común, Common External Tariff, CET, en sus cifras en inglés. Arancel externo común, de lo que estamos hablando en su momento, es un sistema común para su estructura arancelaria aduanal,
y fue introducido en enero de 1991. Ofrece un sistema de códigos armonizados y una estructura de tasa arancelaria coherente para la importación de bienes desde fuera de la región de CARICOM. El CET establece tasas aduanales mínimas y máximas para todos los países miembros. A los bienes de los países que no pertenecen a CARICOM se les aplica una estructura de tasa de 0 a 20%. Dado el carácter delicado que reviste el sector agrícola, se aplica una tasa de 40%. Esto ha incrementado la coherencia de las tasas y la clasificación de los bienes que se importan a la región. Por ende, los bienes importados en cualquier Estado miembro están sujetos a la misma clasificación y eventualmente estarán sujetos a la misma tasa de impuestos a la importación. El CET puede ser alterado o suspendido en cualquier artículo en circunstancias en las que un producto no se esté produciendo en CARICOM, la cantidad de ese producto que se está produciendo no satisface la demanda de CARICOM y la calidad del producto que se está produciendo en CARICOM está por debajo del estándar de la comunidad. Las peticiones para que se suspendan las alteraciones del CET tienen que ser canalizadas a través del Consejo de Desarrollo Económico y Comercial de la Comunidad y deben de recibir la aprobación del Secretario General de la Comunidad. Para determinar si un producto califica o no por el tratamiento de la comunidad, acceso libre de impuesto o si se le ha aplicado el CET, CARICOM sigue un sistema explícito de reglas de origen de la comunidad. Pararanceles. Además del CET, los Estados miembros aplican también los pararanceles a las importaciones hacia sus respectivas jurisdicciones. A diferencia del CET, los pararanceles no están armonizados ni son regulados en todos los Estados miembros de CARICOM. Son medidas que se aplican a las importaciones similares a las medidas arancelarias y se utilizan con frecuencia para proteger la industria interna del Estado miembro frente a la competencia extranjera. Para tres grupos comunes de medidas pararancelarias que se aplican a las importaciones que entran a los Estados miembros son: 1. Recargos aduanales. Estos cargos se aplican a las importaciones independientes de si éstas se originan o no en Estados miembros del CARICOM. Cargos e impuestos adicionales. Estos se aplican todos a importaciones que no son de CARICOM e incluyen impuestos de divisa, impuestos de sellos, gravamen sobre impuesto medioambiental, gravamen sobre el depósito de envases y cargos por consentimiento. Cargos e impuestos internos. En la mayoría de los Estados miembros de CARICOM, estos cargos se aplican tanto a los bienes importados como a los bienes que se producen a escala local. Oportunidades de inversión en CARICOM. Las oportunidades en materia de inversión identificadas dentro de CARICOM son las siguientes: agroprocesamiento, informática y tecnología de la comunicación, manejo del medio ambiente, energía, servicios profesionales, servicios de retiro, transportación marítima. En resumen, CARICOM representa un bloque económico fuerte y sustentable. Sin menoscabo de su proceso evolutivo, esta integración es la piedra angular en la región del Caribe y apoyo necesario para otros bloques económicos que tienen como base fundamental la expansión de sus economías, así como la independencia económica de sus naciones. Esto fue todo, espero que hayan aprendido un poco más hoy sobre CARICOM